Bueno, vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 y versículo 15. Pablo dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de comenzar una nueva serie acerca de las palabras fieles que tienes para nosotros en su escritura. Entonces, Señor, por favor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de las palabras fieles. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a comenzar una serie acerca de las palabras fieles. Y nota que Pablo aquí en 1 Timoteo 1 quiere darnos una palabra fiel y él dice que es digna para recibir. Entonces, como la meta de esa serie es básicamente recibir esas palabras fieles y por eso se ponen en práctica en nuestras vidas. Okay. Y nota que esta palabra fiel no sale de cualquiera, sino un apóstol que sabemos que es un testigo fiel de las cosas de Dios. Alguien que no solamente habla de esas cosas, sino también vivió todo esto. Okay. Y para que sepas, Pablo, él dio todas esas palabras fieles en las epístolas pastorales, es decir, Primera y Segunda de Timoteo y también Tito, mostrando la importancia de esas palabras fieles a los que quieren misericordia cuando están sirviendo a Dios en sus propios ministerios. Interesantemente, si lees 1 de Timoteo 1 y versículo 2, o 2 de Timoteo 1 y versículo 2, o Tito 1 y versículo 4, vas a ver a Pablo pidiendo, orando para Timoteo y diciendo gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo sabe que para este hermano específico, Timoteo, su hijo en la fe, y nosotros individualmente necesitamos misericordia para cumplir el ministerio aquí en la tierra. Las otras epístolas solamente dicen gracia y paz, gracia y paz. Pero misericordia es algo especial. Es para los que quieren ser soldados en la fe. ¿Sí ven? Entonces, si eres un cristiano maduro en la fe, debes saber de esas palabras fieles y debes aplicarlos en su vida para que usted pueda ser fiel como Pablo y como Timoteo. ¿Sí? Eso es el punto o la razón por esas palabras fieles. Y también para cristianos que quieren ser madurados, que quieren madurar en la fe o están considerando ser discípulos del Señor Jesucristo, ustedes deben prestar atención a las palabras fieles en las Escrituras también. ¿Y cuáles cristianos deben hacer eso? Pues ya leímos, todos. Y eso es la cosa triste hoy en día porque sabemos que la mayoría de cristianos no quieren seguir a su Dios y no quieren ser parte del ministerio. No estoy hablando de ser pastor o diácono o misionero, todo eso. Estoy hablando de solamente servir a Dios en su comunidad. Si haces eso, necesitas misericordia, ¿sí ve? Y cada cristiano debe tener ese deseo de cazar almas y vivir para Dios en su propia comunidad. Por eso las palabras fieles son para todos, como había dicho Pablo, digna de recibir para todos. Okay. Entonces, para introducir esas palabras, debemos comenzar pensando en qué significa ser fiel. ¿Qué es la fidelidad según las Escrituras? ¿Cierto? Bueno, vamos a Salmo 101. Salmo 101. Puede ser que tienes idea de lo que significa ser fiel o la fidelidad. Y puede ser que su idea está en la Escritura y también
otras ideas que usted nunca pensó están aquí también. Entonces debemos ver lo que Dios dice acerca de la fidelidad. Salmo 101 y versículo 6 dice: mis ojos serán sobre los fieles de la tierra, dice Jehová. Okay, él está hablando en ese contexto. Para que se sienten conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Y nota que si eres alguien que es fiel a las cosas de Dios, si estás mostrando fidelidad, estás sentando no en esa silla de los incrédulos y los malvados, como dice en Salmo 1, eres bienaventurado y por eso estás ahí sentando con su Dios. Estás ahí andando con Él y estás en ese camino de la perfección, buscando que Dios te hace mejor en todo, aquí en la tierra. ¿Sí, ¿verdad? Y es por eso que Jehová va a asegurar que vas a servirle. Entonces necesitamos a Dios y también necesitamos a nosotros tomar la decisión de seguir a Dios para que podamos ser fieles a Él. ¿Sí, ve? Entonces tiene que ver con andando en el camino de Dios. ¿Quién es el camino? ¿Muestras a Jesús en su vida? Sí, ve. Vamos a Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2 y versículo 35 dice: y yo me despertaré sacerdote fiel. Jehová está hablando aquí. Él está prometiendo a Israel que Él va a buscar y levantar a un sacerdote que es fiel. ¿Qué hace este sacerdote? Cristiano, eres un rey y sacerdote para Dios. Revelación 1. Entonces, ¿quieres ser sacerdote fiel? Ok. Versículo 35. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y él andará delante de mí ungido todos los días. Entonces hay mucho ahí. Que haga conforme a mi corazón y mi alma. Jesucristo es el corazón de Dios. Dios tiene alma, ¿sí ve? La Biblia lo dice. Eso es un lugar, hay otro lugar en Isaías también. No quería hablar de eso, pero no puedo resistirlo. El alma de Dios es más complejo que nosotros, por eso hay 3 personas ahí. Otro estudio. Pero el punto es que usted, si quiere ser sacerdote fiel, estás mirando lo que muestra el corazón y alma de Dios a ti en las Escrituras y quieres hacer conforme a eso. Y por eso Dios va a edificarte una casa firme. Él va a organizar sus pasos. Él va a asegurar que el camino que caminas es lo que Él quiere para ti en su vida. Y Él va a organizar todo para ti. ¿Sí, ve? Entonces estás dispuesto de andar con Dios día tras día, diariamente, enfocando lo que haces ya en este día hoy y sigues así, buscando y tratando de vivir para Él, sabiendo que Él va a ayudarte con todo lo que ha de venir. Y también dice ahí, y Él andará delante de mí ungido, ¿cuántos días? Todos los días. Y cristiano, sí, tienes el Espíritu Santo, Él mora en su corazón por el renacimiento y Él nunca va a dejarte ni desampararte, gloria a Dios. Técnicamente vas a ser ungido todos los días por el renacimiento. Pero esta unción del sacerdote fiel afecta a otros en su alrededor, hace que las aguas se corren de él, es decir, el Espíritu Santo puede afectar a otros por la vida de ese sacerdote fiel. Entonces, si eres fiel cristiano, vas a ser lleno del Espíritu Santo todos los días. O a lo menos buscarlo cada día y tratar de hacer lo mejor con su vida que puedes hacer. Porque sabes que necesitas a Dios para ser fiel. No puedes hacerlo solo. Es imposible sin Él. ¿Sí, ve? Cuando yo estaba buscando lo que yo tenía que hacer en mi camino con Dios,
después de que terminé universidad. Yo no sabía dónde Dios quería a mí. Y entonces, en lugar de tomar decisiones según lo que sé de mi vida, solamente oré a Dios: Dios, organiza mis pasos. Yo quiero ir a donde usted me quiere. No voy a buscar ni tratar nada aparte de buscar a ti primero. Y hice esa oración, y después de eso busqué trabajos. Yo tenía algunos ahí que estaban listos para mí por razones que no sabía. Ellos nunca me llamaron, nunca trataron conmigo cuando llamé para hacer mi parte con ese proceso de aplicar y entrevistas. Pero me dieron algo diciendo que me querían. Pero otro lugar 3 meses después me mandó un boleto para visitarles de una y me fui de una. Parece que Dios abrió esa puerta. Él organizó mis pasos. Tanto que llegué a este lugar de Indiana y Él me dio un trabajo aquí. Y ¿sabes qué? Había una iglesia que necesitaba ayuda gravemente. Y Dios me mandó ahí para hacer mi parte y ayudar a ellos. Gloria a Dios. ¿Sí ves? Y eso requiere siendo fiel, eso requiere buscando a Dios siempre, eso requiere sentando con Él en oración, porque quieres andar en el camino de perfección y quieres que Él edifica la casa para ti. No es como Joel Osteen, que siempre dice su mejor vida allá. No, tú quieres lo mejor según Dios, sabiendo que su vida no es solamente aquí, sino es el más allá en el mundo que ha de venir, porque tienes vida eterna. Y cuando haces eso, eres fiel. También vamos a Tito 1. Tito 1 y versículo 6. Tito 1 y versículo 6 dice: el que fuere sin crimen, marido de una mujer, eso está hablando de ancianos en general, de este contexto, que tenga hijos fieles, que no puedan ser acusados de disolución o que sean contumaces. Y aquí, hablando de ancianos o el obispo, Pablo explica a Timoteo que un obispo debe ser alguien que tiene ese testimonio, tanto que sus hijos son fieles. Y nota que está conectado a eso: no haciendo disolución ni contumaces. Entonces, estos 2 versículos mostró lo que está pasando adentro de ti y su relación con Dios. Y esto muestra su relación a otros. Eres espiritual. ¿Sí, verdad? Y otros pueden mirar a ti, a su vida, y saben que no estás ahí causando problemas. Porque su meta en la vida es mostrar a Jesucristo a todos. Y Jesús solamente andó haciendo bienes. Él nunca había hecho mal. Personas comenzaron con Él para peleas y argumentos y todo eso. Nunca fue Él comenzando cosas. Él solamente predicó la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Y eso es importante saber y reconocer. Porque si eres fiel, usted va a salir y hacer la obra de Dios. Vas a predicar. Y personas van a llegar tratando de comenzar algo con usted. Pero eso es diferente que usted comenzando problemas. ¿Sí ve la diferencia? Okay. Entonces, sabiendo que la fidelidad tiene que ver con su relación con Dios adentro, en su corazón, y también cómo manifiestas esa relación a otros en su alrededor en este mundo impío, la próxima pregunta es: ¿cómo podemos ser más fieles? Porque parece que es posible ser más y más fiel. Había una razón por qué Dios había usado al apóstol Pablo de escribir esas palabras fieles en el fin de su ministerio, cuando estaba escribiendo esas epístolas a Timoteo, su hijo en la fe. Un hijo que había andado con él y había
había hecho ministerio con él y todo eso antes de estas epístolas históricamente. Dios quería que cuando Timoteo estaba leyendo esas palabras fieles, que él podía pensar en todo lo que él había visto en Pablo. Y con ese ejemplo, combinado con lo que él sabía de su Señor, podía seguir adelante siendo fiel a Dios y a su ungido. Entonces, Timoteo y también Tito, los dos, recibieron información acerca de esto. Ellos querían ser más fieles, querían ser como el apóstol Pablo. Y Pablo querían ser como Cristo. Y él trabajó con ellos para que ellos pudieran ver Cristo en él y para que ellos pudieran buscar a Cristo. Eso era su meta. Entonces las palabras fieles te ayudan a llegar más y más a Cristo. Vas a ver este enfoque en el Señor con las palabras fieles, no en Pablo. Pero Pablo es un ejemplo de eso pasando. Entonces hay dos maneras en que un cristiano puede ser más fiel a su Dios. Vamos a Tito 1. Tito 1. Y los dos son necesarios para que pueda ser el más fiel que puede ser en su vida. Hay algunos que son fieles y enfocan más en uno que el otro y eso afecta su rato de crecimiento y también su capacidad, como hay un límite. ¿Sí, ve? Si tienes acceso a esas dos cosas, debes tratar de cumplir las dos cosas por el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Tito 1 y versículo 9 dice: reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Pablo diciendo esto a Tito, tienes que retener firmemente la fiel palabra. ¿Sí, ve? Vea que Pablo mostró la importancia de la palabra de Dios, teniéndolo, guardándolo, aplicándolo, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. Entonces, si eres fiel a Dios, vas a tener la fiel palabra para que puedas responder a los que hablan contra la palabra y también ayudar a los que ya están siguiendo a Jesús a crecer en la fe. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Es como si fuera que la palabra de Dios hace algo para nosotros en nuestras almas. Lucas 17 y versículo 5 dice: y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y tienes la fiel palabra para aumentarse, para alimentarse espiritualmente, para crecer en su fe. Si quieres ser más fiel, eso tiene que ver con subiendo su capacidad de ser fiel. Y debes buscar al Señor que te dio las palabras sanas que están aquí en la Santa Biblia para hacer eso. Cuando comencé en cristianismo, yo no sabía los argumentos contra doctrina falsa y nada así, pero fue por medio de la fiel palabra que podía aumentar mi fe y ser más fiel a las cosas de Dios. Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, dice la Biblia. La segunda manera, vamos a 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. Siempre hablas de la palabra, Manuel, siempre estás hablando de eso. Claro, es su comida. Deja de comer algunos días y dime si no vas a estar ahí buscando la comida. Debes sentir así en su camino con Dios también. Si yo me siento mal si no estoy pensando o tratando de hacer algo con la Biblia cada día. Eso es en parte por aumentándome en la fe por la fiel palabra. Okay.
Imagino que Pablo y Tito y Timoteo, ellos sintieron lo mismo, por la gracia de Dios. Okay. Ese aumento que estás recibiendo, eso ayuda a crecer su nuevo hombre, porque comienza como bebé y tiene que crecer. Y cuando su nuevo hombre crece, puede tener más fácilmente victoria contra su viejo hombre cuando sujetas a Dios diariamente. Okay. La segunda manera, y la manera que para algunos es más difícil que aprendiendo la palabra, porque sí, eso es una manera de crecer en la fe. Primera de Pedro 4 y versículo 19 dice, por lo que aun los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas haciendo bien como a su fiel Creador. Y el apóstol Pedro está diciendo a ti que debes encomendar a su alma a su fiel Creador para que Él pueda utilizarte según su voluntad. ¿Sí ves? Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Entonces no es solamente la palabra de Dios, sino también el Dios de la palabra que necesitas para crecer en la fe. Tienes que andar con Él, como ya vimos con estas definiciones. Porque Él va a estar contigo cuando estás sirviendo. Romanos 5 y versículo 3 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia. Es decir, experiencia es la otra manera de ser más fiel. Hay cosas que solamente puedes aprender cristiano cuando estás ahí sirviendo a Dios en el ministerio. Puede ser que lo lees aquí en la fiel palabra, pero es cuando lo ves pasando en persona que lo hace realidad. Confirma el aumento que recibiste y por eso eres más fiel a esta palabra porque estás dando cuenta que este libro realmente controla el universo. Realmente muestra lo que está pasando en la realidad. No es una mentira. No solamente en las cosas grandes del cielo y todo eso y todo con el Señor, sino las cosas pequeñas de su propia vida aquí en la tierra. Pero nota, tienes que entrar en tribulación, tienes que andar en el camino de perfección, que es el mejor vida para ti según Dios, pero eso incluye padecimiento, porque todos los que viven piamente en Cristo padecerán persecuciones, garantizado, para que aprendes paciencia, haciéndote más fiel por las experiencias que tienes y ya sabes que sí, Dios no miente en su palabra. Romanos 5 otra vez. Romanos 5. No hay una manera de madurar en la fe, cristiano, si no vives para Dios. Es lo que estoy diciendo. ¿Sí, verdad? Romanos 5 y versículo 4, después de la experiencia, dice, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y lo que pasa es que cuando sigues ahí, las experiencias te hacen pensar en su esperanza bienaventurada, que es la apariencia y venida del Señor Jesucristo, Tito 2 y versículo 3. ¿Sí ve? Su gran Dios y Salvador, dice ahí. Es como si fuera que siendo fiel te hace dejar de enfocar más en lo que hacen los hermanos en la iglesia murmurando de ellos o quejando de su pastor que está tratando de hacer lo que él puede, pero él no es perfecto y por fin estás viendo al Cristo que está tratando de obrar por medio de ese hermano o pastor. Y reconoces que él quiere trabajar contigo y por eso estás mirando a él. Reconoces que la persona en el yugo contigo es Jesús. ¿Sí, verdad?
Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Pedro habló de esto tanto como Pablo porque él era un anciano y maduro en la fe. Él era fiel. ¿Sí, ve? Muchos miran a Pablo como Cristo y no deben porque Pablo pecó. Él lo admite muchas veces. Pero todos saben que Pedro pecó y vea que Dios podía utilizar a los dos para su gloria, porque eran fieles a Él. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5 y versículo 6 dice: Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves eso? Entonces, cuando estás ahí andando en el ministerio y tratando de obtener experiencia, estás humillando a Dios y a su palabra, por eso quieres cumplir sus mandamientos y estás confiando en Él para cumplir todo lo que Él había dicho a ti aquí en la fiel palabra, porque Él es un fiel creador, ¿sí ve? Y reconoces tanto como Pedro que Él va a hacer todo lo que tiene que hacer para protegerte y ayudarte en la fe. Entonces, realmente la palabra combinado, ¿okay? Aumentándose en las cosas de Dios y también poniéndolos en práctica. Esas dos cosas juntas resultan en usted siendo más y más fiel. Y sabes que ese crecimiento puede seguir adelante hasta que mueres y también va a seguir después en el milenio y todo eso también. Gloria a Dios. Pero hay muchos cristianos que después de aprendiendo la vida perfecta y son creyentes, se pierden en aumentándose en la fiel palabra y no quieren practicar su cristianismo. Y a veces eso resulta en siguiendo malas doctrinas, como hiperdispensacionalismo, por ejemplo. El otro grupo no importa la palabra, pero tratan de vivir para Dios. Y por eso hacen muchas obras que son vanas en los ojos de Dios y no valen y no son fieles a lo que Él dice. No hacen el ministerio como Él muestra aquí en la Biblia. ¿Sí ven? No son fieles. Piensa que el ministerio es un concierto. Y llevando gente ahí para hacer aleluya y todo eso. ¿Okay? Pero tiene que ver con dando ese evangelio, mostrándoles que necesitan a Cristo como su Señor y Salvador. No solamente cantando cosas. ¿Sí ven? Es las dos juntas que hace que puedes ser fiel a Dios. Y Él va a saber, por eso Él va a utilizarte. Y va a saber a Dios usando su vida, su testimonio y su conversación para afectar a otros. Van a saber que eres peculiar y diferente, es lo que estoy diciendo. Entonces debemos dar gracias y gloria a Dios por solamente tomar la decisión de utilizarnos, porque Él no necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Él. Pero Él es fiel. Y Él te dio a Él mismo y también sus palabras para ayudarte, su espíritu y su palabra. ¿Sí ve? ¿Para qué Jesús puede estar ahí en su lado, andando contigo cuando estás ahí tratando de cazar almas? Entonces, hermanos, esto es la introducción. Entonces, no vamos a ver esos versículos aquí, pero quiero hablar de las 4 palabras fieles que están ahí en las epístolas pastorales y hablar un poco de cada uno. Y después, cuando seguimos en esta serie, vamos a exponer todo acerca de ellos. Okay. Comenzando con 1 Timoteo 1 y versículos 12 hasta 17. Entonces, parte de lo que leímos en la introducción, una palabra fiel es la realidad que Dios salvó a un pecador como usted.
Eso es una palabra fiel porque es algo que debes reconocer diariamente. No debes olvidar de eso. ¿Eh? Cuando piensas que mereces todo lo que tienes en la fe, ya caíste porque no mereces nada sin Jesús. Todo lo que podía hacer es por Él y para Él, a la gloria de Él. ¿Sí ven? Y es por eso que si piensas en esta cosa cada día y das gracias a Dios por la salvación cada vez que oras y cada vez que piensas en Él y todo eso, como debes hacer, escuchas en la oración antes de comenzar ese mensaje que yo estaba dando gracias a Dios por la salud, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no quiero olvidar. No quiero pensar que merezco la salvación, no merezco nada. Es por la gracia de Dios. ¿Sí, verdad? Y si haces eso, siempre va a poner más y más fácil para ti buscar a Dios en los momentos en que Él quiere que sirves a Él en el ministerio y en su vida, para cualquier cosa. No importa si es grande o pequeño, vas a confiar y buscar a Él. Dios quiere que me vaya a otro país para comenzar un ministerio. ¿Ok? Voy a orar a ti para confirmar eso. No voy a asumir que ya es. Y deja que usted trabaje en mi vida para mostrar esa verdad a mí. ¿Sí, ¿verdad? O algo pequeño. Me acuerdo, Dios quiere que salga a la esquina para predicar el evangelio, a lo menos aguantar una señal y tratar de hablar con alguien. Eso es pequeño para algunos, pero es importante. Eso es el comienzo para todos. Para salir a evangelizar y tocar una puerta y todo eso, debes buscar a Dios por eso. ¿Sí, ¿verdad? Nota que cuando cumples las palabras fieles en su vida, eso te da un hábito. Afecta cómo eres en su conversación en la vida. ¿Sí, ¿verdad? Pero la primera asegura que cuando estás haciendo esas cosas en repetición, no estás haciéndolas en vanas, porque puedes otra vez acordar de la bendición que tienes por conocer a Dios personalmente. Eso es una bendición, ¿sabes eso, cristiano? Tú tienes una relación personal con el Dios del universo. Piensa en eso. Él es su Padre celestial. Y te amó tanto que mandó a su Hijo unigénito para hacer y vivir esa vida perfecta que usted no podía vivir y lo dio en la cruz. Solamente para darte la oportunidad de escogerle como su Señor y Salvador y ya. Entonces, por eso es una palabra fiel. Me imagino que Pablo, él pensó en eso tanto para asegurar que él siguió firme y adelante en la fe. También en 1 de Timoteo 4 y versículos 7 hasta 9, vas a ver que Dios quiere que estamos ahí ejercitando la piedad que quiere darnos. Muchos piensan hoy en día que dicen que son cristianos, que la santidad es separarse de todo el mundo y ser lejos de todos para que no estoy tentado y todo eso. Están ignorando esta palabra fiel. No, la santidad es viviendo para Dios y ejercitando eso, cumpliendo el ministerio, practicando su piedad. ¿Sí ve? La razón, cristiano, porque usted pensando que eres tan santo, porque no vives y estás evitando toda la gente y pecado, piensas que eres santo, pero Dios dice que si estás viviendo piamente vas a padecer persecución. No estás persiguiendo para Dios, no estás sufriendo nada, porque no estás ahí predicando el evangelio. No estás ahí tratando de ayudar a alguien en su vida, conocer a Dios y también crecer con Él, sabiendo que ellos van a equivocar y ellos van a tratar de hacerte sufrir porque ellos son menores en la fe y todo eso y no saben lo que dicen, etcétera, etcétera. No, Dios quiere que estés ahí ejercitando su fe.
Muestra la piedad. Él quiere que otros en este mundo impío pueden ver Dios en ti. Y no van a ver a Dios en ti si estás ahí escondido en su casa o en su lugar santísimo, en su oficina, en la iglesia y todo eso. No, tienes que salir y mostrar a Cristo ahí en su comunidad. También en 2 de Timoteo 2 y versículos 8 y 14, Dios te prometa que si vives para Él, vas a reinar con Él en el futuro. Él te da una motivación para servirle. Hay galardones. Hay autoridad que puedes recibir. ¿Sí, ve? Si eres fiel a Él, vas a recibir. Si no eres fiel, vas a recibir nada. No importa lo que usted piensa que es la santidad. No seguiste lo que Él había dicho a ti en su fiel palabra como ser santo. ¿Sí, ve? Y hay muchos cristianos mundanales hoy en día que están ahí negando a su Dios, y gloria a Dios, ellos van a ir al cielo, pero van a ser negados el reino. Y lo merecen, es lo que querían. No fue la culpa de Dios que estaban haciendo eso. Ellos querían las riquezas hoy en día en esta tierra, en este mundo impío, ok, como usted quiere. A lo menos Dios tenía su alma y ellos tenían la salud, gloria a Dios. Pero ellos van a estar ahí avergonzados cuando llega el momento en que ellos tienen su momento con Dios en el juicio explicando de por qué ellos no vivieron para Él. Eso se llama tribunal de Cristo. Y la última palabra fiel es en Tito 3 y versículos 1 hasta 8, a donde Pablo quiere mostrar a Tito que debe mantenerse en buenas obras. Y también explica por qué él debe mantenerse ahí. Y la verdad, hermanos, que esto más que todo puede ser el clave de guardando su fidelidad. ¿Sí, ven? Esto asegura que puedes seguir viviendo para Dios hasta que acabe su carrera, hasta que acabe su vida terrenal y Dios te lleva ahí al cielo. Es porque día tras día estás tomando la decisión de vivir para Dios y hacer buenas obras y cumplirlos. ¿Quieres regularmente evangelizar? ¿Quieres realmente, si Dios te da el oficio de pastor o enseñador o algo así, estás ahí haciendo mensajes, tratando de enseñar, tomando tiempo para los hermanos? Y por eso sigues creciendo, aumentándose en la fe, que cuando llega un día que estaba tan ocupado por las cosas del mundo como trabajo y todo eso y realmente no tenía tiempo para hacer algo para Dios, eso te da convicción. Porque su nuevo hombre es más grande que el viejo y quiere mostrarte por medio del Espíritu Santo que debes regresar haciendo lo correcto. Eso es lo que estás buscando. ¿Sí, verdad? Es como si fuera que cuando no eres fiel, solamente un día no te gusta y quieres cambiarlo. Entonces te pones en rodilla, oras a Dios acerca de eso, lo confiesas y tratas de regresar haciendo las cosas correctas. Porque cuando Dios te hace fiel, Él va a hacer que su nuevo hombre es más grande que el viejo y que eso domina en su vida. Que el nuevo tú es más importante que el viejo tú. Y hay muchos que dicen que, no quiere que piensas que por haciendo esas cosas regulares en su vida que estás bien con Dios. Eso es cierto. Si solamente lo haces como rutina, no cuenta. ¿Sí, ve? Pero eso es porque olvidaste la primera palabra fiel. Si cada vez antes de que saliste para hacer esas cosas rutinas, diste gracias a Dios por la salud que Él te dio y pensaste en ese momento, vas a hacer esa buena obra con todo corazón. ¿Sabes qué? El por qué, cuando vamos a ver esto, tiene que ver con lo que Dios había hecho para ti. Entonces, hermanos, ya sabiendo todo esto,
Vamos a Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Mateo 24 y versículo 45 dice: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Mi pregunta es, tanto como está haciendo Mateo a nosotros, ¿usted quiere ser ese siervo fiel? ¿Quieres que cuando Jesucristo regresa en la segunda venida, que Él te ve ocupándose en las cosas de Él? Que Él está utilizándote para dar alimento a los otros hijos en su familia, porque hay otros hijos de Dios que tienen que aprender esta cosa y necesitan un ejemplo ahí en su comunidad para seguir. ¿Sí ve? ¿Usted va a ser ese ejemplo? ¿Ese cristiano maduro para ayudarles? Es solamente por eso, hermanos, que Dios va a decirte, bien hecho, ¿ok? Buen siervo y fiel, o algo así, lo que dice ahí en Mateo 25. Es porque usted tomó vivir para Él hasta que los latidos en su corazón se dejaron de latir. Vea que Pablo y Pedro querían eso para los hermanos debajo de ellos. ¿Usted quiere ser como ellos, ayudando a otros hermanos? Entonces debes reconocer y pensar y considerar muy seriamente las palabras fieles. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esas palabras fieles y ayuda a nosotros, Señor, pensar en estas cosas y reconocer la verdad de que sin ti y sin su palabra no podemos ser fiel. Y por eso usted hace real las palabras fieles en nuestro corazón. Entonces ayuda a nosotros, Señor, cuando estamos aquí estudiando y viendo lo que usted dice acerca de esas palabras fieles. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a aplicar esas mismas palabras en nuestras vidas para que podamos llegar más y más a su Hijo. Queremos ser conforme a su imagen. Entonces, Señor, ayuda a nosotros a dejar que Cristo crezca o crece en nosotros y nosotros mismos descrecemos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos,